Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos, bienvenidos a este capítulo, al 110 ya de La Fosa Escéptica. ¿Cómo están? Espero que estén bien, que tengan salud y que su familia, sus conocidos, sus amigos y los amigos de sus amigos estén bien en esta catástrofe que para el mundo es el COVID-19. ¿Existió Jesús? Bueno, yo ya hice una fosa escéptica sobre el tema, pero el tema da para tanto y hay cosas que voy descubriendo en mis lecturas que decidí hacer un segundo episodio sobre el tema. Nicholas Thomas Wright, erudito inglés en materia del Nuevo Testamento, en su libro Jesús y la victoria de Dios, escribió: He dado por sentado que existió Jesús de Nazaret. Algunos escritores sienten la necesidad de justificar extensamente esta suposición contra personas que intentan de vez en cuando negarla. Francamente, sería más fácil creer que Tiberio César, el contemporáneo de Jesús, fue un producto de la imaginación que creer que nunca existió una persona como Jesús. Bueno, durante la mayor parte de mi vida, había dado por sentado que Jesús, aunque ciertamente no era un dios, sí era un personaje histórico. Sin duda, sabía que algunos de los más grandes eruditos del mundo habían negado su existencia. Sin embargo, siempre había supuesto más o menos que era improbable que pudieran haber surgido tantas historias sobre alguien que nunca había existido. Incluso en el caso de otras deidades como Zeus, Thor, Isis y Osiris, Siempre había dado por sentado que era simplemente estos dioses, héroes humanos deidificados, hombres y mujeres que vivieron en las últimas etapas de la prehistoria, personas cuya reputación aumentaba más y más cuanto más tiempo pasaba después de su muerte. Los dioses, como los vinos finos, supuse, mejoraban con la edad. Sin embargo, hace aproximadamente una década, comencé a reexaminar la evidencia de la historicidad de Jesús. Me asombró lo que no encontré. En esta fosa escéptica me gustaría mostrar cuán inestable es la evidencia con respecto a la supuesta existencia de un aspirante a Mesías llamado Jesús. Ahora creo que es más razonable suponer que nunca existió. Es más fácil explicar los hechos de la historia cristiana primitiva si Jesús fuese una ficción que si alguna vez fue real. Es por eso que comenzamos.
Aunque lo que sigue puede interpretarse con justicia como una prueba de la no historicidad de Jesús, debe tenerse en cuenta que la carga de la prueba no recae sobre el escéptico en este asunto. Como siempre es el caso, la carga de la prueba pesa sobre aquellos que afirman que existe algo. Si alguien afirma que nunca tiene que afeitarse porque todas las mañanas antes de poder ir al baño es asaltado por un conejote de 2 metros con dientes extremadamente afilados que recorta sus bigotes mejor que una navaja de afeitar, bueno, si alguien hace tal afirmación, ningún escéptico necesita preocuparse por construir una refutación, a menos que se presente evidencia para la afirmación. El escéptico puede tratar la afirmación como falsa. Esto no es más que una práctica sana de todos los días. A diferencia del señor Wright, este erudito sobre el Nuevo Testamento, citado al principio de este episodio, un pequeño número de eruditos han intentado a lo largo de los siglos demostrar que Jesús fue de hecho un personaje histórico. Es instructivo, al examinar su evidencia, compararla con el tipo de evidencia que tenemos, digamos, de la existencia de Tiberius César y aceptar el desafío hecho por este señor Wright. Se puede admitir que no es de extrañar que no se conserven monedas del siglo I con la imagen de Jesús. A diferencia de Tiberio César y Augusto César, que lo adoptaron, no se cree que Jesús estuviera reflejado en alguna moneda. Aún así, debemos señalar que si tenemos monedas que datan de principios del siglo I, que llevan imágenes de Tiberio que cambian con la edad del sujeto, incluso tenemos monedas acuñadas por su predecesor, Augusto César, que muestran a Augustus por un lado y a su hijo adoptivo por el otro. ¿Nos haría creer el señor Wright que estas monedas son productos de la imaginación? Las estatuas que se pueden fechar arqueológicamente sobreviven para mostrar a Tiberio cuando era joven, como un joven asumiendo la toga, como César, etc., ¿no? Los grabados y gemas lo muestran con toda su familia. Los biógrafos que fueron contemporáneos suyos, o casi, citan sus cartas y decretos y relatan los detalles de su vida con todo lujo de detalles. Hay inscripciones contemporáneas en todo el antiguo imperio que registran sus hechos. Hay un osario de al menos un miembro de su familia, y el texto griego de un discurso pronunciado por su hijo Germanicus se ha encontrado en Egipto. Y luego están los restos de su villa en Capri. Tampoco debemos olvidar que Augusto César, en su res gestae, o sea, cosas logradas, que sobrevive en griego y latín en el llamado Momentum Anciranum, enumera a Tiberio como su hijo y cogobernante. ¿Hay algo que los defensores de un Jesús histórico puedan citar que sea tan convincente como esta evidencia para Tiberio? Creo que no. En realidad, solo hay una área donde se afirma que la evidencia de Jesús es de tipo similar a la aducida para Tiberio, el área de las biografías escritas por contemporáneos o contemporáneos cercanos. A veces se afirma que la Biblia cristiana contiene tal evidencia. A veces también se afirma que hay evidencia extrabíblica. Bueno, examinemos entonces esta posible evidencia, a la que yo he titulado la evidencia del Antiguo Testamento. Consideremos primero la llamada evidencia bíblica. A pesar de las afirmaciones de los apologistas cristianos, no hay absolutamente nada en el Antiguo Testamento que sea relevante para nuestra pregunta, aparte del posible hecho de que algunos profetas pueden haber pensado que un ungido, o sea, un rey o sacerdote salvador, volvería a asumir el liderazgo del mundo judío. Todos los muchos ejemplos de predicciones de Jesús en el Antiguo Testamento son tan tontos que uno solo necesita mirarlos para ver su irrelevancia. Thomas Paine, el gran hereje de la Revolución Americana, hizo precisamente eso y demostró su irrelevancia en su libro Un examen de las profecías. ¿Y la evidencia del Nuevo Testamento? La eliminación del Antiguo Testamento deja solo la evidencia del Nuevo Testamento y el material extrabíblico para ser considerado.
Esencialmente, el Nuevo Testamento se compone de dos tipos de documentos: cartas y biografías potenciales, los llamados evangelios. También existe una tercera categoría de escritura apocalíptica, de la cual el libro del Apocalipsis es un ejemplo, pero no respalda la historicidad de Jesús. De hecho, parecería ser un fósil intelectual del mundo del pensamiento del que surgió el cristianismo. Un apocalipsis judío que fue reelaborado para uso cristiano. El personaje principal del libro apocalíptico, al que se hace referencia 28 veces, parecería ser el Cordero, un ser astral visto en visiones. Bueno, ahí no hay pruebas de historicidad. Y el libro en general huele a astrología antigua. El nombre de Jesús aparece solo 7 veces en todo el libro, Cristo solo 4 veces y Jesucristo solo 2 veces en el Apocalipsis. Bueno, si bien este libro del Apocalipsis puede muy bien derivar de un periodo muy temprano, contrariamente a las opiniones de la mayoría de los eruditos bíblicos que se ocupan del libro solo en su forma final, el Jesús del que susurra obviamente no es un hombre, es un ser sobrenatural. Aún no ha adquirido las propiedades fisiológicas y metabólicas que leemos en los evangelios. El Jesús del Apocalipsis es un Dios que más tarde se convertiría en un hombre, no un hombre que más tarde se convertiría en un Dios, como dirían los eruditos religiosos liberales. Vamos a hacer una pequeña pausa, esta es la primera, para regresar a ver qué nos dicen los evangelios y cómo refutamos la idea del Jesús histórico. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regreso aquí a la fosa escéptica. Tuve que hacer esta pequeña pausa porque tengo 2 perros, se los platico. 2 beagles, uno que se llama Chente y el otro que se llama Bruno. Y estuve jugando con ellos en la tarde y de alguna manera ahorita se me metió un pelo de perro en un ojo. Entonces esta pequeña pausa fue por eso. Pero regresando al tema en cuestión. ¿Qué nos dicen los evangelios en esto del Jesús histórico y el Jesús divino? Bueno, la noción de que los 4 evangelios que entraron en el corte final, que se incluirían en el Nuevo Testamento oficial, fueron escritos por hombres llamados Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no se remonta a los primeros tiempos cristianos. Los títulos según Mateo, según Lucas, según Marcos y según Juan no se agregaron hasta finales del siglo II. Así, aunque Papías conoce todos los evangelios, pero solo ha oído hablar de Mateo y Marcos, Justino Mártir no conoce a ninguno de los 4 supuestos autores. Es solo en el año 180 de la Era Común que Ireneo de León, que aprendemos quién escribió los 4 evangelios canónicos y descubrimos
que hay exactamente 4 porque hay 4 cuartos de la tierra y 4 vientos universales. Solo por eso hay 4 evangelios. Por lo tanto, a menos que se suponga que el argumento de Ireneo no sea ridículo, llegamos a la conclusión de que los evangelios son de origen y autoría desconocidos, y no hay ninguna buena razón para suponer que son relatos de testigos oculares de un hombre llamado Jesús de Nazaret. Como mínimo, esto nos obliga a examinar los evangelios para ver si su contenido es incluso compatible con la noción de que fueron escritos por testigos presenciales. Ni siquiera podemos asumir que cada uno de los evangelios tuvo un solo autor o redactor. Está claro que los evangelios de Mateo y Lucas no podrían haber sido escritos por un testigo ocular de los cuentos que cuentan. Ambos escritores plagian, en gran parte palabra por palabra, hasta el 90% del Evangelio de Marcos, al que añaden dichos de Jesús y posibles detalles históricos. Ignorando el hecho de que Mateo y Lucas se contradicen en detalles tan críticos como la genealogía de Jesús y por lo tanto, pues no pueden ser correctos. Debemos preguntarnos por qué los verdaderos testigos oculares tendrían que plagiar todos los puntos y comas, agregando solo un poco de sal y pimienta por aquí y por allá al final. Un testigo ocular real habría comenzado con un versículo que diría: ahora, niños y niñas, pues les voy a contar la historia de Jesús, el Mesías, de la forma en que realmente sucedió. Bueno, esa sería una forma de empezar. La historia sería una creación única. Es significativo que sean solo estos 2 evangelios los que pretenden contar algo sobre el nacimiento, la infancia o la ascendencia de Jesús. Ambos pueden descartarse como poco fiables sin más motivo. Marcos. ¿Qué pasa con el Evangelio de Marcos, el evangelio más antiguo que se conserva? Alcanzando esencialmente su forma final probablemente tan tarde como en el año 90 de la era común, para no decir después de Cristo, pero conteniendo material central que data posiblemente tan temprano como del 70 de la era común, omite, como hemos visto, casi toda la biografía tradicional de Jesús, comenzando la historia con Juan el Bautista dándole un baño a Jesús y terminando en los manuscritos más antiguos con mujeres corriendo asustadas al ver la tumba vacía. Las supuestas apariciones posteriores a la resurrección que se informan en los últimos 12 versículos de Marcos no se encuentran en los manuscritos más antiguos, aunque todavía están impresas en la mayoría de las Biblias modernas como si fueran una parte auténtica del Evangelio de Marcos. Además, Marcos no es un discípulo y no es palestino. Incluso el escaso detalle histórico que proporciona no es digno de confianza. Decir que el relato de Marcos es escaso es subestimar el caso. Realmente no hay mucho en el Evangelio de Marcos. Las leyendas del nacimiento, las genealogías y las maravillas de la infancia están ausentes, mientras que el Evangelio de Lucas ocupa 43 páginas en la versión del New English Bible, o sea, la versión inglesa. El Evangelio de Marcos ocupa solo 25 páginas, apenas un 58% de material. De hecho, las historias crecen cuando se recuentan. He afirmado que el autor desconocido de Marcos no era discípulo ni palestino, lo que convertiría su historia en un mero rumor. ¿Qué evidencia tenemos para hacer esta afirmación? Bueno, en primer lugar, Marcos no muestra una comprensión de primera mano de la situación social en Palestina. Claramente es un extranjero, alejado tanto en el espacio como en el tiempo de los hechos que alega. Por ejemplo, en Marcos, versículos 10 al 12, Jesús dice que si una mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro, comete adulterio. Uy, ¿cuántas mujeres en la actualidad están en adulterio? ¿Verdad? Se divorcian de un marido y se casan con otro. Tal declaración no habría tenido sentido en Palestina en esa época, donde solo los hombres podían obtener el divorcio. Es una regla para los lectores cristianos gentiles
que el evangelista puso en la boca de Jesús para darle autoridad. Esta tendencia a anclar costumbres e instituciones posteriores a la supuesta vida de Jesús jugó un papel considerable en la construcción de su biografía. Una evidencia más de la falta de autenticidad de Marcos es el hecho de que en el capítulo 7, donde Jesús está discutiendo con los fariseos, se le pide a Jesús que cite la versión griega de los 70 de Isaías para marcar su punto de debate. Desafortunadamente, la versión hebrea dice algo diferente a la griega. Isaías 29:13 en hebreo dice: «Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado». Mientras que en la versión griega y el Evangelio de Marcos dice: «Mas en vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres». ¿Notan la diferencia? Es muy poco probable que un Jesús palestino derribe a los judíos ortodoxos con un argumento basado en una mala traducción de sus escrituras. Otro poderoso argumento en contra de la idea de que Marcos pudo haber sido un testigo ocular de la existencia de Jesús se basa en la observación de que el autor de Marcos muestra una profunda falta de familiaridad con la geografía palestina. Si realmente hubiera vivido en Palestina, no habría cometido los errores que se encuentran en su evangelio. Y si nunca vivió en Palestina, pues no pudo haber sido testigo ocular de los hechos y de la vida de Jesús. El error geográfico más absurdo que comete Marcos, fíjense, es cuando cuenta la historia de Jesús cruzando el mar de Galilea y expulsando demonios de un hombre, que son 2 hombres en la versión de Mateo. Ni ahí están de acuerdo. Y haciendo entrar a esos demonios en unos 2,000 cerdos. Sí, como lo oyeron bien. Jesús expulsa de un hombre a los demonios, y estos demonios los hace entrar en 2,000 cerdos. Y como dice textualmente, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron los 2,000 cerdos. Bueno, aparte de la crueldad hacia los animales mostrada por el amable y bondadoso Jesús, y su desprecio por la propiedad ajena, porque ¿de dónde sacó 2,000 cerdos, no? ¿Qué hay de malo en esta historia? Bueno, si su única fuente de información es la Biblia King James, que está en inglés, es posible que nunca lo sepa. La King James dice que esta maravilla ocurrió en la tierra de los Gadarenos, mientras que los manuscritos griegos más antiguos dicen que este milagro tuvo lugar en la tierra de los Gerasenos. Lucas, que tampoco conocía la geografía palestina, también nos cuenta este absurdo, pero Mateo, que tenía algún conocimiento de Palestina, cambió el nombre de Gadarenos en su nueva versión mejorada, pero esto sí se mejora aún más a Gergesenos en la versión de King James. A estas alturas yo ya estoy mareado con todas las distinciones entre Gerasenos, Gadarenos y Gergesenos y demás, ¿verdad? ¿Qué diferencia existe entonces? Pues mucha, ¿eh? Vamos a verlo más adelante. Gerasa, el lugar mencionado en los manuscritos más antiguos de Marcos, se encuentra a unas 31 millas de la costa del mar de Galilea. Esos pobres cerdos tuvieron que correr un recorrido de 5 millas para encontrar un lugar donde ahogarse. Además, si uno considera que una pendiente empinada es de al menos 45 grados, eso haría que la elevación de Gerasa sea al menos 6 veces mayor que la del monte Everest. Cuando el autor de Mateo leyó la versión de Marcos, pues vio la imposibilidad de que Jesús y la pandilla desembarcaran en Gerasa, que por cierto también estaba en un país diferente, la llamada Decápolis. Dado que el único pueblo en las cercanías del mar de Galilea que él sabía que comenzaba con G era Gadara, cambió Gerasa por Gadara. Pero incluso Gadara estaba a 5 millas de la costa y en un país diferente. Los copistas posteriores de los manuscritos griegos de los 3 evangelios del ahogamiento de cerdos, Mateo, Marcos y Lucas, mejoraron Gadara con Gergesa,
una región que ahora se cree que en realidad formaba parte de la costa oriental del Mar de Galilea. Hasta aquí llega la confiabilidad de la tradición bíblica. Otro ejemplo de la abismal ignorancia de Marcos sobre la geografía palestina se encuentra en la historia que inventó sobre Jesús viajando desde Tiro en el Mediterráneo hasta el Mar de Galilea, 30 millas tierra adentro. Según Marcos, Jesús y los chicos que lo seguían pasaron por Sidón, a 20 millas al norte de Tiro en la costa mediterránea. Dado que ir a Sidón y de regreso serían 40 millas, esto significa que el más sabio de todos los hombres caminó 70 millas cuando podría haber caminado solo 30. Por supuesto, uno nunca sabría todo esto de la versión King James, que aparentemente ignoró completamente un texto griego. Claro, dice, partiendo de las costas de Tiro y Sidón, llegó al Mar de Galilea. Aparentemente los traductores de la versión King James también conocían su geografía, al menos sabían más que el autor de Marcos. La falta de fiabilidad de los evangelios se subraya cuando nos enteramos de que, con la posible excepción de Juan, los primeros 3 evangelios no contienen ninguna indicación interna de quién los escribió. ¿Podemos extraer algo de importancia del cuarto y último evangelio, el evangelio de Juan? No es probable. Es tan poco mundano que difícilmente se puede citar como evidencia histórica. En este relato, Jesús difícilmente es un hombre de carne y hueso, excepto para los propósitos del canibalismo divino, como lo requiere la celebración del rito de la Santa Comunión. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Comienza este evangelio. Ninguna estrella de Belén, ninguna vergüenza de las vírgenes embarazadas, ningún indicio de que Jesús alguna vez usó pañales. Espíritu puro desde el principio. Además, en su forma actual, el Evangelio de Juan es el último de todos los evangelios oficiales. El Evangelio de Juan se compiló alrededor del año 110 de la era común. Si su autor hubiera tenido 10 años en el momento de la crucifixión de Jesús, en el año 30 de la era común, habría tenido 80 años en el momento de escribir este libro. No solo es improbable que hubiera vivido tanto tiempo, también es peligroso prestar mucha atención a los coloridos recuerdos que cuenta el hombre en su anécdota, ¿verdad? Muchos de nosotros, que somos más jóvenes que el tal Juan, hemos tenido la desagradable experiencia de descubrir pruebas incontrovertibles de que lo que pensábamos que eran recuerdos claros de algún evento eran tremendamente incorrectos. El paso del tiempo es, de verdad, salvaje en la cuestión de la memoria. También podríamos preguntarnos por qué un testigo ocular de todas las maravillas declaradas en un evangelio esperaría tantos años para escribir sobre ellas. Más importante aún, hay evidencia de que el evangelio de Juan, como Mateo y Lucas, también es un documento compuesto que incorpora un evangelio anterior de antigüedad incierta. Nuevamente preguntamos, si Juan hubiera sido un testigo ocular de Jesús, ¿por qué tendría que plagiar una lista de milagros hecha por otra persona? Tampoco hay nada en este extraño evangelio que lleve a uno a suponer que fue un relato de un testigo ocular. Con la misma facilidad podría haberse referido a las maravillas de Dionisio convirtiendo el agua en vino o a las curaciones de Asclepio. La falta de autenticidad del Evangelio de Juan parecería establecerse más allá de toda duda por el descubrimiento de que el mismo capítulo que afirma que el autor del libro ha sido el discípulo a quien Jesús amaba fue una adición tardía al Evangelio. Los eruditos han demostrado que el Evangelio originalmente terminó en los versículos 30 y 31 del capítulo 20. En el capítulo 21, en el cual el versículo 24 afirma que así lo leo, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero, no es obra de un testigo ocular. Como tantas otras cosas en la Biblia, pues es un fraude. El testimonio no es verdadero. Voy a hacer una pausa y regresando vamos a ver las cartas de Saulo,
que aquí lo tradujimos en español como San Pablo, y veremos cómo es que se contradicen y están llenas de falsedades y errores. Ya regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regreso a la fosa escéptica. Pues, ¿qué onda con este San Pablo, San Saulo, o como lo quieran llamar, y sus cartas? Bueno, habiendo eliminado el Antiguo Testamento y los Evangelios de la lista de posibles evidencias bíblicas de la existencia de Jesús, nos quedamos con las llamadas epístolas. A primera vista, podríamos pensar que estas epístolas, algunas de las cuales son con mucho las partes más antiguas del Nuevo Testamento, habiendo sido compuestas al menos 30 años antes del Evangelio más antiguo, pues nos proporcionarían la información más confiable sobre Jesús. Bueno, esto es solo a primera vista. Las cartas más antiguas son las de San Saulo, el hombre que después de perder la razón se cambió el nombre a Pablo. Antes de entrar en detalles, debemos señalar de inmediato, antes de que nos olvidemos, que el testimonio de San Saulo se puede ignorar con bastante seguridad si lo que nos dice es cierto, es decir, que nunca conoció a Jesús en la carne, sino más bien solo lo vio en una visión que tuvo durante lo que parece haber sido un ataque epiléptico. Ningún tribunal de justicia aceptaría visiones como prueba. ¿Y nosotros por qué sí? Podríamos objetar que incluso si Saulo solo tuviera pruebas de oídas, algunas de ellas podrían ser ciertas. Algo de eso podrían decirnos algunos hechos sobre Jesús. Bueno, está bien. Veamos la evidencia. Según la tradición, 13 de las cartas del Nuevo Testamento son obra de San Saulo. Desafortunadamente, los eruditos de la Biblia y los expertos en computación se han puesto a trabajar en estas cartas, y resulta que solo 4 pueden ser sustancialmente del mismo autor, supuestamente Saulo. Estas son las cartas conocidas como Romanos, 1 y 2 de Corintios y Gálatas. A estos probablemente podamos agregar la breve nota a Filemón, que era un dueño de esclavos. También podríamos agregar Filipenses y la primera carta a los tesalonicenses. Se puede demostrar que el resto de las llamadas epístolas paulinas fueron escritas por otros autores posteriores, por lo que podemos descartarlas ahora mismo y no preocuparnos más por ellas. Saulo, al que en lo sucesivo le llamaré Pablo, nos dice en la carta 2 a los Corintios que el rey Aretas de los nabateos trató de arrestarlo debido a su agitación cristiana. Dado que se sabe que Aretas murió en el año 40 de nuestra era, esto significa que Pablo se hizo cristiano antes de esa fecha.
Entonces, ¿qué averiguamos acerca de Jesús de un hombre que se ha hecho cristiano menos de 10 años después de la supuesta crucifixión? ¡Qué lindo niño!, ¿no? Las cartas paulinas guardan un silencio tan absoluto con respecto a los eventos que se registraron más tarde en los evangelios que sugieren que estos eventos no eran conocidos por Pablo, quien, sin embargo, no podría haberlos ignorado si realmente hubieran ocurrido. Estas cartas no tienen alusión a los padres de Jesús y mucho menos al nacimiento virginal. Nunca se refieren a un lugar llamado, por ejemplo, llamándolo de Nazaret. No dan ninguna indicación del tiempo o lugar de su existencia terrenal. No se refieren a su juicio ante un funcionario romano, ni a Jerusalén como el lugar de ejecución. No mencionan ni a Juan el Bautista, ni a Judas, ni la negación de Pedro de su maestro. Bueno, por supuesto mencionan a Pedro, pero no implican que él, al igual que el mismo Pablo, hubiesen conocido a Jesús mientras estaba vivo. Estas cartas tampoco mencionan ningún milagro que se supone que Jesús hizo. Una omisión particularmente llamativa, ¿no? Ya que según los evangelios, Jesús se la pasaba haciendo milagros. Otra característica sorprendente de las cartas de Pablo es que uno nunca podría deducir de ellas que Jesús había sido un maestro ético. En una sola ocasión apela a la autoridad de Jesús para apoyar una enseñanza ética que los evangelios también representan a Jesús como habiéndola realizado. Resulta que la apelación de Pablo, a la autoridad de Jesús involucra precisamente el mismo error que encontramos en el Evangelio de Marcos. En la carta 1 a los Corintios, Pablo dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Es decir, una esposa no debe solicitar el divorcio. Si Jesús hubiera dicho realmente lo que Pablo implica y lo que Marcos afirma que dijo, su audiencia habría pensado que estaba loco o tal vez hubiera sufrido un golpe en la cabeza. Hasta aquí el testimonio de Pablo. Su Jesús no es más que el más leve de los rumores, una caricatura legendaria que fue crucificada en sacrificio, una criatura que carece casi por completo de biografía. ¿Y cuál es la experiencia extrabíblica? Hasta ahora hemos examinado todas las evidencias bíblicas que supuestamente prueban la existencia de Jesús como figura histórica. Hemos descubierto que no tienen legitimidad como prueba. Ahora debemos examinar la última línea de evidencia potencial, la noción de que historiadores judíos y paganos registraron su existencia. Voy a hacer una pausa para refrescarme y regreso para comentar lo de las fuentes extrabíblicas. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regreso aquí a La Fosa Escéptica, la verdad me dio risa la cancioncita Yejereje Yijimaya. Qué bien lo explica, qué letra tan profunda. Miren, ya se acabó. Ya se acabó, se las iba a poner, pero ya se terminó. Regresemos a lo que nos trajo esta fosa escéptica. Bueno, ¿cuáles son estas evidencias extrabíblicas? Pues hay varias, ¿no? Entre ellas las fuentes judías. A veces se afirma que los escritos judíos hostiles al cristianismo prueban que los antiguos judíos conocían a Jesús y que tales escritos prueban la historicidad del hombre Jesús.
Pero de hecho, los escritos judíos no prueban tal cosa. Todo el conocimiento que los rabinos tenían de Jesús lo obtuvieron de los evangelios. Al ver que los judíos, incluso en la época actual más crítica, dan por sentado que la figura de un hombre real está detrás de la narrativa del evangelio, no debe sorprenderse si en el siglo II los judíos no pensaron en cuestionar esa suposición. Sin embargo, es cierto que algunos lo cuestionaron, porque Justino en su diálogo con Trifón representa al judío Trifón diciendo: sigues un rumor vacío y te haces un Cristo. Si nació o vivió en algún lugar, es completamente desconocido. Que los escritores del Talmud no tenían un conocimiento independiente de Jesús se prueba por el hecho de que lo confundieron con dos hombres diferentes, ninguno de los cuales pudo haber sido él. Evidentemente, no conocían a ningún otro Jesús con quien pudieran identificar el Jesús del Evangelio. Se dice que uno de ellos, Jesús ben Pandira, conocido como un hacedor de maravillas, fue apedreado hasta morir y luego colgado de un árbol en la víspera de una Pascua en el reinado de Alejandro Janeo en Jerusalén. El otro, Jesús ben Stada, cuya fecha es incierta, pero que pudo haber vivido en el primer tercio del siglo II después de Cristo, también se dice que fue apedreado y ahorcado en la víspera de la Pascua, pero en Lida. Puede haber cierta confusión aquí, pero es evidente que los rabinos no conocían a Jesús aparte de lo que habían leído en los evangelios. Aunque los apologistas cristianos han enumerado una serie de historiadores antiguos que supuestamente fueron testigos de la existencia de Jesús, los únicos dos que se citan consistentemente son Josefo, un fariseo, y Tácito, un pagano. Dado que Josefo nació en el año 37 de la era común y Tácito nació en el 55, ninguno de los dos pudo haber sido testigo ocular de Jesús, quien supuestamente fue crucificado en el 30 de la era común. Así que realmente podríamos terminar nuestra fosa escéptica aquí. Ahí nos vemos, no es cierto. Pero alguien podría afirmar que estos historiadores, no obstante, tuvieron acceso a fuentes confiables, ahora perdidas, que registraron la existencia y ejecución de nuestro amigo Jesucristo. Por eso es deseable que echemos un vistazo a estos dos supuestos testigos. En el caso de Josefo, cuyo libro Antigüedades Judías fueron escritas en el 93 de la era común, aproximadamente al mismo tiempo que los evangelios, lo encontramos diciendo algunas cosas bastante imposibles de decir para un buen fariseo. Y para comprobarlo les leo una parte de la historia supuestamente escrita por él. Y dice así: Por esta época vivía Jesús, un hombre sabio, si es que hay que llamarlo hombre, porque fue alguien que realizó hazañas sorprendentes y fue un maestro de personas que aceptan la verdad con gusto. Se ganó a muchos judíos y a muchos griegos. Él era el Mesías. Cuando Pilato, al oírle acusado por hombres de la más alta posición entre nosotros, lo condenó a ser crucificado, los que habían llegado a amarlo en primer lugar no renunciaron a su afecto por él. Al tercer día se les apareció resucitado, porque los profetas de Dios habían profetizado estas y otras innumerables cosas maravillosas acerca de él. Y la tribu de los cristianos, así llamada después de él, todavía no ha desaparecido hasta el día de hoy. Ahora, ningún fariseo leal diría que Jesús había sido el Mesías. Que Josefo pudiera informar que Jesús había sido resucitado a la vida al tercer día y no estar convencido por esta asombrosa información es increíble. Peor aún es el hecho de que la historia de Jesús es intrusiva en la narrativa de Josefo y puede verse como una interpolación incluso en una traducción al español del texto griego. Inmediatamente después del maravilloso pasaje citado anteriormente, Josefo continúa diciendo: Casi al mismo tiempo también otra triste calamidad puso a los judíos en desorden. Josefo había estado hablando anteriormente de cosas horribles que Pilato había hecho a los judíos en general, y uno puede comprender fácilmente por qué un interpolador habría elegido este lugar en particular.
El hecho de que Josefo no estaba convencido por esta o cualquier otra afirmación cristiana se desprende de la declaración del padre de la Iglesia, Orígenes, así se llamaba, Orígenes, y ya hemos hablado de él en fosas escépticas anteriores. Este tal Orígenes, quien trató extensamente con Josefo, afirmaba que Josefo no creía en Jesús como el Mesías, es decir, como el Cristo. Además, el pasaje en disputa nunca fue citado por los primeros apologistas cristianos como Clemente de Alejandría, quien ciertamente habría hecho uso de tales municiones si las hubiera tenido. La primera persona en hacer mención de esta interpolación obviamente falsificada en el texto de la historia de Josefo fue el padre de la Iglesia Eusebio en el 324 de la Era Común. Es muy probable que el propio Eusebio hiciera parte del trabajo. Todavía en el año 891, Focio, en su libro Biblioteca, que dedicó 3 códices a las obras de Josefo, no muestra ningún conocimiento del pasaje, aunque revisa las secciones de las antigüedades en las que uno esperaría que se encontraría el pasaje en disputa. Claramente, el testimonio estuvo ausente en su copia de Antigüedades Judías. Probablemente se pueda dejar de lado la cuestión si se observa que en el siglo XVI, según Rylance, un erudito llamado Vossius tenía un manuscrito de Josefo del que faltaba el pasaje. Los apologistas, mientras se aferran a cuerditas cada vez más delgadas con las que sostener su Jesús histórico, señalan que el pasaje citado anteriormente no es la única mención de Jesús que hace Josefo. En el libro de Antigüedades de los Judíos también se encuentra la siguiente declaración en los manuscritos sobrevivientes, y dice así: Ananus convocó a los jueces del Sanedrín y trajo ante ellos a un hombre llamado Santiago, el hermano de Jesús, que se llamaba el Cristo, y algunos otros. Los acusó de haber transgredido la ley y los entregó para que fueran apedreados. Bueno, debe admitirse que este pasaje no se entromete con el texto como lo hace el citado anteriormente. De hecho, está muy bien integrado en la historia de Josefo. Sin embargo, es extremadamente probable que haya sido modificado a partir de lo que haya dicho la fuente de Josefo, y como ya vimos, Josefo no pudo haber sido un testigo ocular. La palabra crucial en este pasaje es el nombre Santiago, que es Jacob en griego y hebreo. Es muy posible que este nombre tan común estuviera en el material que fue fuente de Josefo. Incluso podría haber sido una referencia a Santiago el Justo, un personaje del siglo I que tenemos buenas razones para creer que sí existió. Debido a que parece haber nacido el título de hermano del Señor, hubiera sido natural relacionarlo con el personaje de Jesús. Es muy posible que Josefo en realidad se refiriera a Santiago, el hermano del Señor, y esto fue cambiado por los copistas cristianos a hermano de Jesús, añadiendo luego, en buena medida, quien fue llamado Cristo. Según el clásico escéptico Exe Deus de William Benjamin Smith, todavía hay algunos manuscritos de Josefo que contienen los pasajes citados, pero los pasajes están ausentes en otros manuscritos, lo que muestra que tal interpolación ya se había realizado antes de la época de Orígenes, pero no logrará jamás suplantar universalmente al texto original. ¿Qué otros autores paganos hablan de Jesús? Bueno, antes de considerar el supuesto testimonio de los autores paganos, vale la pena señalar algunas de las cosas que deberíamos encontrar registradas en sus historias si las historias bíblicas son de hecho verdaderas. Un pasaje de Mateo debería ser suficiente para señalar el significado del silencio de los escritores seculares. Y se puede leer en Mateo lo siguiente: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya cuando está en la cruz, no, a punto de morir. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero otros decían: deja, veamos si viene Elías a liberarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí
El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿No habrían notado los griegos y los romanos y registrado que esa oscuridad ocurría en un momento del mes en que un eclipse solar es imposible? ¿Alguien no habría recordado y registrado el nombre de al menos uno de estos santos que salió de la tumba y se fue a vagar por el centro de la ciudad, en un como mall, centro comercial, como una especie como de Walking Dead de la era antigua? Si Jesús hizo algo de importancia, ¿no lo habría notado alguien? Si no hizo nada significativo, ¿cómo pudo haber estimulado la formación de una nueva religión? Considerando hasta ahora la supuesta evidencia de Tácito, encontramos que se alega que este historiador romano en el año 120 de la Era Común escribió un pasaje en sus Anales, así se llama, no es un albur, es Anales. Los que viven en México sabrán a lo que me refiero con el albur. Bueno, el tal Tácito, regresando al tema, escribió un libro que se llama Anales. En el libro 15, capítulo 44, que contiene la loca historia de la persecución de los cristianos por Nerón, diciendo así: por lo tanto, Nerón sustituyó el rumor como culpables y castigó con los máximos refinamientos de crueldad a una clase de hombres que por sus vicios aborrecía a los que la multitud llamaba cristianos. Christus, el fundador del nombre, había sufrido la pena de muerte en el reinado de Tiberio por sentencia del procurador Poncio Pilato. Bueno, Tácito escribió en un momento en que los propios cristianos habían llegado a creer que Jesús habría sufrido bajo Pilato. Hay tres razones para sostener que Tácito está aquí simplemente repitiendo lo que los cristianos le habían dicho. Primero, le da a Pilato el título de procurador sin decir procurador de qué, que fue actual solo desde la segunda mitad del primer siglo. Si hubiera consultado archivos que registraron eventos anteriores, seguramente habría encontrado a Pilato ahí designado por su título correcto, prefecto. En segundo lugar, Tácito no nombra al hombre ejecutado como Jesús, sino que usa el título Cristo, que significa Mesías, como si fuera un nombre propio. Pero difícilmente podría haber encontrado en los archivos una declaración como el Mesías fue ejecutado esta mañana. En tercer lugar, hostil al cristianismo como era, seguramente se alegraba de aceptar de los cristianos su propia opinión de que el cristianismo era de origen reciente, ya que las autoridades romanas estaban dispuestas a tolerar solo los cultos antiguos. Hay más problemas con la historia de Tácito. El mismo Tácito nunca más alude a la persecución que hizo Nerón de los cristianos en ninguno de sus voluminosos escritos. Y ningún otro autor pagano sabe nada del atropello tampoco. Sin embargo, lo más significativo es que los antiguos apologistas cristianos no hicieron uso de la historia en su propaganda, una omisión impensable por parte de los partidarios motivados que conocían bien las obras de Tácito. Clemente de Alejandría, que hizo profesión de recopilar este tipo de citas, ignora cualquier persecución de Nerón, e incluso Tertuliano, que cita mucho a Tácito, no sabe nada de esa historia. Según Robert Taylor, autor de otro clásico del librepensamiento, el Diegesis, que lo escribió en 1834, el pasaje no se conocía antes del siglo XV, cuando Tácito fue publicado por primera vez en Venecia por Johannes de Spire. Lo pronuncié bien, Johannes de Spire. Hasta aquí la evidencia que pretende probar que Jesús fue una figura histórica. Por supuesto, no he probado que Jesús no existiera. Solo he demostrado que todas las pruebas que supuestamente apoyan tal afirmación carecen de fundamento. Pero por supuesto, eso es todo lo que necesito mostrar. La carga de la prueba siempre recae en quien afirma que algo existe o que algo sucedió alguna vez. No tengo ninguna obligación de intentar probar una negativa universal. Los creyentes acérrimos dirán que todos mis argumentos desde el silencio no prueban nada
y citarán el aforismo: la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Pero ¿la evidencia negativa a la que me he referido es lo mismo que ausencia de evidencia? Puede resultar instructivo considerar cómo se podría abordar un problema hipotético pero similar en las ciencias físicas. Imagínense que alguien ha afirmado que Estados Unidos había realizado pruebas de armas atómicas en una isla caribeña en particular en 1943. La falta de informes de avistamientos de nubes en forma de hongo en ese momento sería evidencia de ausencia o ausencia de evidencia. Recuerden que el Caribe durante los años de la guerra estuvo bajo una intensa vigilancia por parte de muchas facciones diferentes. ¿Sería necesario ir a la isla hoy para escanear su superficie en busca de contaminación radiactiva que tendría que haber ahí si se hubieran producido explosiones nucleares? Si de hecho fuéramos ahí con nuestros contadores Geiger y nos encontráramos rastros de contaminación radiactiva, ¿sería esto evidencia de ausencia o ausencia de evidencia? En este caso, lo que superficialmente parece ausencia de evidencia es realmente evidencia negativa y por lo tanto legítimamente podría interpretarse como evidencia de ausencia. Voy a hacer una pausa y regreso mientras tratamos de explicarnos qué es esto de ausencia de evidencia y evidencia de ausencia. Un juego de palabras bastante curioso, ¿no lo creen? Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regreso aquí a la fosa escéptica. Sería, ¿saben qué?, intelectualmente satisfactorio saber cómo fue que el carácter de Jesús se condensó en la atmósfera religiosa del primer siglo. Pero los académicos están trabajando en el problema, La publicación de muchos ejemplos de la denominada literatura sapiencial, junto con los materiales de la comunidad esenia de Qumran junto al Mar Muerto y la literatura agnóstica de la biblioteca de Nag Hammadi en Egipto, nos han dado una imagen mucho más detallada de las psicopatologías comunales que infestaba el mundo del Mediterráneo oriental en el cambio de época. No es poco realista esperar que seamos capaces en poco tiempo de reconstruir con razonable detalle las etapas por las que Jesús llegó a ser y a tener una biografía. John E. Reimsburg, en su libro clásico, lo voy a decir en español y lo estoy traduciendo en este momento, así es de que ténganme paciencia. El libro clásico del señor John E. Reimsburg se llama El Cristo, una revisión crítica y un análisis de la evidencia de su existencia. Enumera los siguientes escritores que vivieron durante el tiempo o dentro de un siglo después de la época en que se supone que vivió Jesús. La lista la voy a leer completita. Josefo, Juvenal, Lucano, Filón Judeo, Marcial, Epícteto, Séneca, Persius, Hermógenes Silius Italicus, Plinio el Viejo, Plutarco, Estacio, Arriano, Plinio el Joven, Ptolomeo, Petronio, Tácito, Apiano, Dion Preseus, Justo de Tiberio, Flegón, Paterculus, Apolonio, Suetonio, Quintiliano, Valerius Maximus, Pausanias,
Dio Crisóstomo, Lisias, Florus, Licius y Columela. No, siguen más. Pomponius Mela, Luciano, Valerius Flaccus, Apión de Alejandría, Quintius Curtius, Damis, Teón de Smima, Aulo Gellius y Favorinius. ¿Por qué entrar? Aparte de que la lista es muy extensa, en este momento, mientras le estaba diciendo, estaba pensando, ¿por qué estos nombres cayeron en desgracia o ya no se usan? Imagínense un tipo que se llame Epícteto. Imagínense a la mamá llamándolo porque el niño no regresa a la casa y está jugando en la calle. Y le dice, ¡Epícteto! ¡Que te metas! O Apiano. ¡Apiano! Dice tu mamá que vayas por las tortillas. Valerius Flaccus. Valerius Flaccus. ¡Ven! Imagínense eso, ¿no? Según Remsburg, el autor de este libro, quedan suficientes de los escritos de los autores mencionados en la lista anterior para formar una biblioteca. Pues obviamente son un montón. Sin embargo, en esta gran cantidad de literatura judía y pagana, aparte de 2 pasajes falsificados en las obras de un autor judío y 2 pasajes controvertidos en las obras de escritores romanos, no se encuentra ninguna mención de Jesucristo. Podemos agregar que ninguno de estos autores toma nota de los discípulos o apóstoles, lo que aumenta la vergüenza del silencio de la historia con respecto a la fundación del cristianismo. A veces se afirma que la propagación milagrosa del cristianismo en los primeros tiempos del Imperio Romano es evidencia de un Jesús histórico, que tal movimiento no podría haber sido oído tan lejos, tan rápido, si no hubiera habido una persona real en sus inicios. Sin embargo, podría hacerse un argumento similar en el caso de la rápida propagación anterior del mitraísmo. No conozco a ningún apologista cristiano que pueda argumentar que esto apoya la idea de un mitra histórico. Existe evidencia contundente que indica que estos supuestos dichos de Jesús fueron tomados de otro documento antiguo conocido como Q, en alemán para Quelle, o sea, fuente, la fuente Q, al igual que el llamado Evangelio de Tomás que se encuentra en Nag Hammadi en Egipto. Q, esta fuente, parece haber sido una lista de dichos de sabiduría que en algún momento se atribuyeron a Jesús. Sabemos que al menos uno de estos dichos, os tocamos la flauta y no habéis bailado, que viene en Mateo en Lucas, se deriva de las fábulas de Esopo, no de un sabio de Galilea. Hablo de evangelios oficiales porque de hecho se conocen muchos otros evangelios. Una vez que la gente comenzó a inventarlos, se atascaron en un exceso de velocidad. Solo más tarde en la historia cristiana el número se redujo a 4. Incluso las cartas que se supone contienen escritos auténticos de Pablo han sido demostradas por varios eruditos como tan compuestas como los evangelios. Según tales análisis, el material fundamental paulino en estas cartas es lo que podría denominarse un producto gnóstico precristiano. Este material está rodeado de material a menudo contradictorio, agregado por interpoladores y redactores protocatólicos que lograron así reclamar una autoridad protognóstica popular para la Iglesia de Roma. En cualquier caso, el texto griego de estas cartas está cargado de términos como arconte, eón, etc., términos de la jerga populares en las formas de gnosticismo más conscientes de la astrología. Parecería que el Cristo de Pablo es un ser tan astral como el Cordero del Apocalipsis. Como el Dios del Apocalipsis, el Dios de Pablo se comunica a través de visiones, no físicamente, cara a cara. Dado que a Jesús se le conoce con frecuencia como Jesús de Nazaret, es interesante saber que la ciudad que ahora se llama Nazaret no existía en los primeros siglos antes de la era común o después en la era ya común. Los franciscanos han realizado estudios arqueológicos exhaustivos para demostrar que la cueva que poseen fue una vez el hogar de la familia de Jesús, pero en realidad han demostrado que el sitio fue una necrópolis, pues un panteón, una ciudad de los muertos durante el siglo I de nuestra era común. Naturalmente los franciscanos no pueden ponerse de acuerdo. Sin otro Nazaret que un cementerio existente en ese momento,
¿cómo pudo haber un Jesús de Nazaret? Sin un Oz, ¿podría haber existido un mago de Oz? Voy a hacer una pausa, pero al regresar les voy a demostrar que la ciudad de Nazaret no existía en el siglo I. Ya regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Una de las inconsistencias que más se han propagado a través de los tiempos es la creencia de que la ciudad de Nazaret existía en tiempos cuando se supone vivió Jesús. Jesús está tan relacionado con la ciudad de Nazaret que es identificado con ese nombre casi como su apellido, Jesús de Nazaret. Por lo tanto, si descubrimos que es poco probable que Nazaret no existió en el primer siglo, sería otro dato más a las muchas evidencias que insinúan que Jesús como personaje histórico nunca existió. Según la Biblia, Nazaret era la ciudad donde vivían los padres de Jesús y de donde se supone que Jesús transcurrió toda su infancia. La palabra Nazaret aparece en la Biblia 17 veces. Debía ser bastante conocida en los alrededores porque a Jesús siempre lo acompañaba el título de la ciudad donde vivió. Lucas nos dice que había una sinagoga en Nazaret, por lo que la ciudad era de importancia para la religión local y lo suficientemente grande como para albergar un santuario. Estas referencias del Nuevo Testamento sobre Nazaret son escasas y poco explicativas, pero su existencia, según la Biblia, está claramente establecida. Pero al buscar ratificación histórica sobre Nazaret, me di cuenta que las evidencias de su existencia son prácticamente nulas. Nazaret no es mencionado ni una sola vez en el Antiguo Testamento. El libro de Josué, que pretende explicar el proceso de establecimiento de la tribu de Zebulón en esa área, enumera 12 poblaciones y 6 aldeas, pero omite a Nazaret de esta lista. El Talmud, aunque enumera 63 poblaciones galileas, no sabe nada de Nazaret, tampoco la literatura rabínica antigua. San Pablo no dice nada sobre Nazaret. Es verdaderamente increíble que el gran apóstol Pablo ni siquiera nombrara una sola vez esta ciudad, ni tampoco la nombra como el apellido de Jesús. Ningún antiguo historiador o geógrafo menciona a Nazaret. Interesante, ¿verdad? Lo curioso es que existe una ciudad pagana llamada Seforis, que se encuentra a 45 minutos a pie de la actual Nazaret y que posee aún hoy en día ruinas arqueológicas del primer siglo bastante conservadas. ¿Por qué en Nazaret no existen este tipo de ruinas? Por cierto, Seforis, a pesar de estar tan cerca de Nazaret, nunca es mencionada en los evangelios. Otro dato importante acerca de la inexistencia de Nazaret en el primer siglo nos lo aporta el famoso historiador judío multicitado en estas fosas escépticas, el gran Flavio Josefo. En sus escritos, Josefo es bastante detallista y descriptivo con Galilea, que apenas tiene un área de solo 900 millas cuadradas. Durante la Primera Guerra Judía, en los años 60 antes de la Era Común, Josefo dirigió una campaña militar a través de la pequeña provincia. Menciona 45 ciudades y aldeas, pero Nazaret no está incluida. Flavio Josefo también describe con detalle acerca de Jaffa, que se puede mencionar Jaffa o Jafia, donde él mismo vivió por un tiempo.
aldea situada a solo 1 milla al suroeste de la supuesta Nazaret. Una de las evidencias históricas que Nazaret vino a existir mucho tiempo después nos la brinda precisamente el mismo Josefo al contarnos las consecuencias de la guerra con Jaffa. Leamos con cuidado. Antes de la primera guerra judía, Jaffa tenía un tamaño mediano y poseía una sinagoga, destruida por los romanos en el año 67, antes de la era común. En esa guerra los habitantes fueron masacrados. Josefo reportó que fueron 15,000 los muertos por las tropas de Trajano. Los sobrevivientes, 2,130 mujeres y niños, fueron llevados como esclavos, como presos. Una ciudad que fue completa y definitivamente exterminada. Los sobrevivientes enterraron a sus muertos en las tumbas en un valle arriba, donde entonces había espacio. Este espacio sería en el futuro la actual ciudad de Nazaret. A la completa destrucción de Jaffa, el uso para tumbas habría sido imposible en dicho sitio si ésta hubiera existido. La anónima necrópolis yace hoy en día bajo la moderna ciudad de Nazaret. Espero que se entienda esto. En el año 67, los muertos de la guerra de Jaffa fueron enterrados en un sitio donde tiempo después existiría Nazaret. Es decir, para el año 67, Nazaret aún no existía. Posteriormente, según lo indican hallazgos de algunas piezas de cerámica, el sitio donde fueron enterrados estos cadáveres fue ocupado de nuevo por el éxodo generalizado de los judíos de Judea y Galilea. La nueva aldea vivía de agricultura de pan y totalmente ajena al uso como cementerio de la gente de Jaffa. Esto ocurrió después de la revuelta de Bar Kokhba del 135 antes de la era común. Existe un itinerario de una peregrinación anónima de Burdeos, que es la más antigua descripción dejada por un turista. Está fechada en el año 333 de la era común. Es un listado de ciudades al estilo romano, con distancias y algún comentario ocasional. Vemos que el peregrino menciona muchos lugares de la historia de la vida de Jesús. En Yisrael, Stradela menciona al rey Ahab y a Goliat. En Aser menciona a Job. En Neópolis, su referencia es al monte Gerizim. Abraham, José y el pozo de Jacob. En Sichar, donde Jesucristo le pidió agua a la samaritana. Pasa a la villa de Betel y menciona el encuentro de Jacob con Dios y Jeroboam. Luego sigue a Jerusalén. Nuestro peregrino no hace referencia alguna a Nazaret, aún en el año 333. La expresión Jesús de Nazaret es realmente una mala traducción del original griego Jesus o Nazoarius. Más exactamente, deberíamos hablar de Jesús el Nazareno, donde Nazareno tiene un significado totalmente ajeno a un lugar de nacimiento. El Evangelio de Felipe, apócrifo por cierto, del segundo siglo, ofrece esta explicación. Los apóstoles que vinieron antes de nosotros le llamaron Jesús Nazareno el Cristo. Nazara es la verdad, por tanto, Nazareno es aquel con la verdad. Lo que sabemos es que Nazareno fue originalmente el nombre de una secta judío-cristiana, una rama o facción de los esenios. No tenían ninguna relación en particular con la ciudad de Nazaret. La raíz del nombre puede haber sido verdad, o puede haber sido el nombre hebreo Netzer, significando rama o flor. El plural de Netzor es Netzorem. No existe mención de los nazarenos en los escritos de Paulo. Los Nazorim surgieron hacia finales del primer siglo, luego que se incluyó una maldición contra los herejes en las oraciones diarias de los judíos. Los nazarenos pueden haberse considerado a sí mismos como una rama de la estirpe de Josué, padre del legendario rey David. Ciertamente, ellos tenían su propia versión temprana de Mateo. Este texto perdido, el Evangelio de los Nazarenos, difícilmente puede verse como el Evangelio de los habitantes de Nazaret. Fue el posterior Evangelio de Mateo que inició el engaño de que el título Jesús de Nazaret en alguna manera debería relacionarse con Nazaret,
citando la profecía que dice: porque he ahí concebirás y tendrás un hijo, y nunca le afeitarán la cabeza, porque el niño será un nazarita delante de Dios desde la matriz, y comenzará a liberar a Israel de las manos a los filisteos. Mateo astutamente cambió una palabra por otra, reemplazando nazarita, aquel que hace votos por mantener el cabello largo y servir a Dios, con el término que implica residente en. Pudo fabricar un vínculo de ciudad de origen para su ficticio héroe. Pero, ¿cómo adquirió su nombre la población en cuestión? Parece que conjuntamente con los Noserim, emergió por la misma época una facción judio-cristiana, los Evionim, los pobres, posteriormente llamados Evionitas. Según Epifanio, surgieron de los nazarenos. Difería doctrinalmente del grupo original al rechazar a Pablo, y eran judíos que honran a Cristo como un hombre justo. Ellos también parece que tenían su propia versión de Mateo, el Evangelio de los Hebreos. Un nombre que ellos adoptaron fue el de mantenedores del pacto, en hebreo Norrei ha-Brit, Norrim, o sencillamente nazarenos. En otras palabras, cuando llegó el momento decisivo, los nazarenos originales se dividieron en dos: los que trataron de reposicionarse dentro del marco general del judaísmo y los que rechazaron el judaísmo. Ya sabemos que un grupo de familias sacerdotales se establecieron en el área del Valle de Nazaret luego de la derrota de 135 de la Era Común. Parece muy probable que bautizaron a su poblado Nazaret o Ciudad de los Pobres, ya sea por autoconmiseración o porque doctrinalmente consideraban a la pobreza como una virtud. El redactor de Mateo, o sea, el que escribió el Evangelio de Mateo, oyó acerca de familias sacerdotales trasladándose a un lugar de Galilea al que habían bautizado Nazaret, y decidieron usar el nombre como el de la patria chica de su héroe. Bueno, vamos a hacer una última pausa y regresamos para la conclusión. Y para hacer algunos comentarios valga la rebusnancia, sobre los comentarios que me han dejado en iVoox y en Spreaker. Ahorita regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. I thought that you knew it all. Well, you've seen it 10 times before. I thought that you had it down, with both your feet on the ground. I love slow but deep, faint affection wash over me. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Existió o no existió? Bueno, eso hay que preguntarlo. ¿Jesús existió o no existió? No hay puntos intermedios. Si llegásemos a tener argumentos suficientes para asumir que su existencia real es poco probable, no tendría sentido el ser cristiano, ya que este movimiento está basado en la figura de Jesús. Sería muy deshonesto hacerlo. Creo que si nos mostraran un ser con las características de Jesús como nos lo describe la Biblia,
pero nos lo presentaron con otro nombre o proveniente de otro libro sagrado, pues jamás pensaríamos que este personaje existió de forma real alguna vez. Este argumento debería ser suficiente para evitar discusiones y prolongados debates. Pero lamentablemente no lo es, ni nunca ha sido suficiente. A las personas que se empeñan en creer en fantasmas, hay que demostrarles que los fantasmas no existen. Bueno, este ha sido el tema del día de hoy en la fosa escéptica. Quiero agradecer, como siempre lo hago al final de las fosas, a Eduardo Morales, que en el chat en vivo de la fosa escéptica nos comenta que Jesús sí existió y murió en la cruz, pero no sé si fue en la Cruz Roja de Tlalpan o en la Cruz Roja de la Ciudad Neza. Saludos, y aquí estoy pendiente de este buenísimo podcast. Gracias. Germán Santelices, llegó tarde, pero llegó. Eduardo Morales, buena idea. Pues ya están hablando entre ellos. Dice, señor Villalpando, hablando de sus mascotas, compré una rata y póngale Obrador. Para los que no conocen a Obrador, pues es el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Oigan, quiero hacerles la mención que ya tenemos, como lo dije la vez pasada en la fosa escéptica, en la anterior, ya tenemos un correo electrónico para que ahí me dejen comentarios, me manden anécdotas, y se me estaba ocurriendo preguntarles y que me lo dejen en la fosa escéptica @hotmail.com, así en minúsculas, la fosa escéptica @hotmail.com. Me dejen una anécdota atea. Por ejemplo, podría yo preguntarles ¿cómo se convirtieron en ateos? Podría ser interesante armar un capítulo de la fosa escéptica con las anécdotas de la gente acerca de su conversión al ateísmo, si puede decirse conversión, ¿verdad? O su desconversión de las religiones. Entonces, la fosa escéptica @hotmail.com. Espero sus anécdotas y comentarios. Va a ser interesante esta interacción que estoy proponiendo con todos ustedes. Comentarios en iVoox. Sapere Aude Escépticos dice, abrazo desde España. Qué ilusión me haría escuchar una charla entre Manuel del canal Razón o Fe y tú. Voy a pedirle que te invite para que podamos aprender todos de una charla y a pedirle que te invite para que podamos aprender todos de una charla tan interesante. Pues estaría padre escuchar una charla entre Manuel del canal Razón o Fe. Sí, digo, yo no estoy muy preparado intelectualmente. Es que hay gente que se dedica a hacer debates. Y conozco a muchos, ¿no? Richard Dawkins, Matt Dillahunty. Hay un montón de gente que se dedica, Sam Harris, a hacer debates y son gente muy preparada, muy intelectual, con mucha propuesta, ¿no? De conocimiento, etcétera. Yo, la verdad, no sé si pudiera, con lo poco que sé al respecto, porque mi ateísmo no está basado en una supuesta superioridad intelectual, ¿no? Somos ateos porque no creemos que haya evidencia suficiente para profesar una fe religiosa. Y en estos estudios o en estas lecturas que yo hago, solamente doy mi punto de vista ateo de una manera, podríamos decir, muy coloquial, y trato de evitar hasta donde se puede lo denso, lo filosófico, porque no es el ámbito de mi incumbencia ni de mis preferencias de lectura, ni mucho menos. Simplemente yo creo, después de lo que he leído durante muchos años, tengo la convicción de que algo con el nombre de Dios no existe. Pero si llegara a existir Dios, una cosa es que exista y otra cosa es que uno se le arrodille, ¿no? De acuerdo al Dios bíblico, al Dios de la Biblia, yo jamás pertenecería a una secta así. Y en fin, este es el comentario que quería hacer con este comentario. Un anónimo dice, excelente programa, gran disertación sobre un tema tan denso. Usted es un gran ensayista, muchas felicidades, saludos. Pues te lo agradezco mucho. Me cuesta trabajo ser tan denso, me tardé mucho en preparar esa fosa escéptica porque
porque como les digo, me cuesta, realmente intelectualmente me cuesta trabajo comprender algunos términos y silogismos filosóficos. Ricardo Raxiris dice: en España, por desgracia, la convivencia entre la ultraderecha genocida que ganó la guerra civil y la Iglesia Católica fue total. Los curas son intocables aquí. Bueno, mi estimado Ricardo, también en toda Latinoamérica. He viajado por algunos países latinoamericanos como Panamá, Costa Rica, bueno, Colombia ni se diga, y la verdad es que me asusta ver el grado de simbiosis que hay entre Estado y religión y lo intocables que llegan a ser estos personajes. Otro anónimo dice: sobre los abusos a menores no puedo ni hablar, es lo más deleznable y deja sin palabras. Sí. Dice: Jesús nació de una virgen. Lo más divertido todo es que el dogma indica que la virgen fue virgen antes, durante y después del parto. ¿Qué puede ser más absurdo? Perdón, ¿acaso la palabra dogma significa estupidez? Y como cereza del pastel tenemos que en los evangelios se habla de los hermanos de Jesús y la ortodoxia lo justifica diciendo que se refiere a primos y familiares. Excelente programa, como siempre, te lo agradezco mucho. Javieret dice que no está de acuerdo con que el evangelio tenga que poner no conozco a mi marido. Yo creo que la forma de decir no conozco varón es como decir soy virgen y se entiende sobradamente. He tratado de estar contestando por medio de iVoox todos los comentarios y bueno, sugiero por hacerlo más práctico que se dirijan estos comentarios al correo electrónico de La Fosa Escéptica, que voy a repetir, lafosaséptica@hotmail.com, aunque están en libertad de dejarlo donde mejor les convenga a ustedes, ¿verdad? ¿Y qué más? Bueno, hay una página en Patreon. Métanse a la página de La Fosa Escéptica en Patreon y apoyen económicamente el sostenimiento de esta fosa escéptica. La verdad es que es muy fácil y es muy poca la cantidad. Pueden ustedes aportar desde $1 en adelante. Entonces, acepto aportaciones en ese sentido y creo que eso es todo. Les agradezco mucho. Bueno, ya que estamos en estas, voy a hacer una fosa. Esta fosa escéptica la estoy subiendo a Spreaker este día que es 21 de enero. Son las 11 de la noche con 47 minutos en la Ciudad de México. Y para los que quieran estarse conmigo en vivo, voy a tratar de hacerla entre las 10 y 10:30 de la noche. Algunos días en específico no tengo la idea, pero si ponen ustedes una alarma en Spreaker, Spreaker les avisa cuando estoy al aire. El tema de la próxima fosa escéptica ya lo tengo. Vamos a hablar de los milagros. Y muy interesante, por cierto, el material que pude recopilar al respecto. Entonces, sin más por el momento, pues me despido de ustedes, agradeciéndoles y haciéndoles el consejo que siempre les doy. Cuídense, por favor, cuídense mucho. Respeten la vida de los demás, la de uno mismo primeramente, la de nuestras personas más amadas también, pero también de aquel desconocido que nunca va a tener relación con nosotros. Este virus ha hecho que la humanidad se junte, se una. Somos muy frágiles como especie y si no nos cuidamos entre nosotros, nos vamos a extinguir así de fácil. Nos vemos en la próxima fosa escéptica. Hasta luego. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Te esperamos en el próximo capítulo a través de Spreaker, Spotify, Apple Podcasts y iVoox.